Hay un miedo específico que casi nadie admite en voz alta, pero que controla silenciosamente millones de decisiones a diario. No es miedo al castigo divino ni al juicio externo inmediato. Es algo más profundo, más íntimo y precisamente por eso más difícil de afrontar. En este video comprenderás por qué tantas personas permanecen apegadas a la religión, incluso cuando ya no creen, qué sucede realmente en la mente de quien piensa en abandonarla y por qué este miedo se ha construido cuidadosamente para parecer inevitable. Abandonar la religión rara vez comienza con una ruptura repentina. Empieza con pequeñas dudas, preguntas incómodas que surgen a altas horas de la noche, contradicciones que ya no se pueden resolver con respuestas prefabricadas. El problema es que, en cuanto surgen estas dudas, se activa otro mecanismo, una advertencia interna que indica que seguir adelante podría costar demasiado, aunque nadie sepa exactamente cuál es el precio. Este miedo no se manifiesta como pánico, sino como una carga constante, la sensación de que algo esencial se perderá, incluso sin saber qué es. A las personas no solo se les enseña a creer, sino que se les entrena para asociar su propia estabilidad emocional, moral y social con la permanencia en el sistema religioso. Cuando esta conexión se ve amenazada, el cerebro reacciona como si se enfrentara a un peligro real. Lo que hace que esto sea tan efectivo es que la religión se presenta no solo como un conjunto de creencias, sino como un fundamento invisible de la identidad. Ocupa el lugar de las respuestas predefinidas a preguntas difíciles, de la pertenencia automática y de la validación personal. Cuestionar esto no solo parece un cambio de opinión, parece un ataque a la estructura misma de la vida. Y ese es precisamente el objetivo de este contenido. No ofrecer nuevas creencias ni imponer certezas opuestas, sino exponer claramente el mecanismo central que mantiene a tantas personas atrapadas. Al comprender este miedo por lo que realmente es, algo comienza a perder su poder. Y cuando eso sucede, el control silencioso deja de funcionar de la misma manera. El mayor temor para quienes consideran abandonar la religión no es el infierno, a pesar de lo que muchos creen. El verdadero miedo es el vacío. La idea de despertar en un mundo sin un plan garantizado, un propósito predefinido, ni una autoridad suprema que dictamine lo que está bien y lo que está mal. Para quienes han sido condicionados desde pequeños, este vacío parece insoportable. La religión ocupa espacios que van mucho más allá de lo espiritual. Organiza el tiempo, define hitos vitales, explica el sufrimiento y promete una compensación futura. Cuando alguien se distancia de ella, pierde no solo una creencia, sino todo un mapa. Y la ausencia de este mapa se percibe como desorientación, incluso si la persona nunca eligió conscientemente seguirlo. También existe el temor de descubrir que se tomaron decisiones importantes basándose en algo que ya no se sostiene. Este tipo de constatación genera un profundo malestar porque obliga a revisar el pasado. Es más fácil permanecer como uno es que afrontar la posibilidad de haber vivido durante años guiado por suposiciones frágiles. La mente prefiere la continuidad a la reconstrucción. Otro punto que rara vez se admite es el miedo a asumir la plena responsabilidad. Sin la autoridad divina, no hay nadie a quien atribuir errores, fracasos o injusticias personales. La libertad que muchos dicen buscar conlleva una carga que no todos están dispuestos a soportar. La religión ofrece alivio al desviar la responsabilidad del individuo. Antes de continuar, escribe la siguiente frase en los comentarios sin añadir nada más. El miedo no es perder a Dios, es perder el equilibrio. Esto ayuda a mantener viva esta reflexión y muestra cómo muchas personas sienten exactamente lo mismo, incluso sin haberlo expresado nunca con palabras.
Cuando alguien empieza a alejarse de la religión, uno de los primeros sentimientos es el de traicionar algo más grande que una institución. Surge una sensación de deslealtad hacia la familia, la historia personal e incluso el propio pasado. Este sentimiento no surge de la nada. Se cultiva con el tiempo mediante la asociación constante entre la fe y la identidad. Desde temprana edad, muchas personas aprenden que ser bueno, correcto o digno está directamente relacionado con la obediencia religiosa. Por lo tanto, abandonar la religión no parece un mero cambio intelectual, sino un defecto de carácter. Incluso cuando la razón señala inconsistencias, la emoción reacciona como si la culpa estuviera involucrada. Este miedo se refuerza porque la religión enseña no solo qué creer, sino también cómo sentir. La culpa, la vergüenza y el miedo se entrenan como respuestas automáticas. Cuando la persona intenta irse, estas emociones permanecen activas, incluso sin la creencia original. Es como si el sistema siguiera funcionando internamente, incluso después de ser cuestionado. Otro factor poderoso es el miedo al aislamiento. Las comunidades religiosas ofrecen una sensación de pertenencia inmediata, redes sociales, apoyo emocional e incluso oportunidades prácticas. La idea de perder todo eso de golpe hace que muchas personas prefieran la incomodidad silenciosa a la perturbación visible. Quedarse en casa parece más seguro que enfrentarse al vacío social. El resultado es una elegante prisión psicológica. No hay cadenas físicas, solo la sensación constante de que irse cuesta más que quedarse. Y aunque ese costo no está claramente identificado, sigue operando como una amenaza difusa, difícil de afrontar directamente. Hay un momento específico en que este miedo se intensifica. Es cuando la persona se da cuenta de que, si sale, no habrá una respuesta inmediata al otro lado. No surge ninguna nueva estructura automática que reemplace a la anterior. Esta ausencia se interpreta como peligro, cuando en realidad es solo un espacio vacío. La religión enseña que el significado viene de afuera, que el propósito es algo dado, no construido. Cuando esta idea se desmorona, surge la pregunta silenciosa: ¿y ahora qué? Para muchos, esta pregunta es más aterradora que cualquier castigo sobrenatural, porque no tiene una respuesta inmediata. También existe el miedo a mirar el mundo sin filtros, sin narrativas que expliquen el sufrimiento como una prueba o un plan. El dolor parece más crudo, la injusticia parece más real. Y aceptar esto requiere madurez emocional. La religión suaviza la realidad, y abandonar esta suavización puede parecer insoportable al principio. Pero lo que rara vez se dice es que este miedo no indica debilidad, indica condicionamiento. Durante años, el cerebro ha sido entrenado para asociar la seguridad con la obediencia y el peligro con la duda. Cuando alguien empieza a pensar diferente, salta la alarma, incluso si no hay una amenaza real. Y aquí surge una pregunta incómoda que muchos evitan afrontar. Si la verdad fuera realmente sólida, ¿por qué desviarse de ella provocaría tanto miedo? Esta duda, cuando surge, suele ignorarse rápidamente, pero no desaparece. Permanece en silencio, esperando el momento oportuno para volver. El miedo a abandonar la religión también se alimenta de la idea de la irreversibilidad. Muchas personas creen, incluso inconscientemente, que abandonarla es un punto sin retorno, como si cruzar esa frontera significara perder algo esencial para siempre, aunque no puedan definirlo con exactitud. Este pensamiento paraliza cualquier intento de cambio. La religión refuerza esta percepción al tratar la duda como peligro y el regreso como arrepentimiento. Las historias de quienes se fueron y se perdieron se repiten como advertencias, no como relatos neutrales. Se habla poco de quienes se fueron y rehicieron sus vidas con mayor claridad y autonomía. Este silencio selectivo crea la ilusión de que la pérdida solo existe en el exterior. Otro miedo común es perder la propia moralidad. Sin reglas divinas, muchos creen que todo se vuelve relativo, que ya no habrá límites internos.
Esta idea ignora que la empatía, la cooperación y la ética existían mucho antes de cualquier doctrina organizada. Sin embargo, el miedo persiste porque ha sido profundamente internalizado. También existe el temor de no poder afrontar la muerte sin promesas futuras. La religión ofrece narrativas reconfortantes sobre la continuidad, la reunión y la justicia suprema. Cuestionarlas obliga a confrontar directamente la finitud. Muchos evitan esta confrontación a toda costa, incluso si la creencia ya no los convence del todo. Estos miedos no aparecen de forma aislada, se acumulan, formando una barrera emocional que parece lógica desde dentro, pero que rara vez se examina desde fuera. Y mientras no se analicen, seguirán determinando decisiones sin ser cuestionadas. Hay un punto crucial que casi nadie comprende. Este miedo no surge cuando una persona entra en la religión. Se inculca para evitar que la abandone. No es un efecto secundario, es una estrategia. Cuanto mayor sea el coste emocional de abandonarla, menos probable será que alguien lo intente. La religión asocia la pertenencia con la seguridad y el desapego con el caos. Esto crea un contraste artificial, donde permanecer es sinónimo de estabilidad, incluso cuando hay sufrimiento, y partir se considera un riesgo absoluto. Esta narrativa no tiene por qué ser cierta, basta con repetirse lo suficiente para que parezca obvia. Cuando alguien empieza a aislarse, el entorno suele reaccionar. Los amigos se preocupan, los líderes lanzan advertencias, la familia los presiona. Todo esto se presenta como preocupación, pero en realidad refuerza el miedo. El mensaje implícito es claro: irse tiene consecuencias. Este proceso hace que muchas personas se queden, no por convicción, sino por agotamiento emocional. Es más fácil silenciar la duda que enfrentarse a un conflicto constante. La religión, entonces, no necesita convencer de nuevo, solo necesita mantener alto el costo de la marcha. Y quizás la pregunta más incómoda hasta ahora es esta: si una idea necesita del miedo para sostenerse, ¿qué dice eso de su verdadera fuerza? Esta reflexión suele surgir sutilmente, pero cuando lo hace, rara vez desaparece. Con el tiempo, muchas personas empiezan a confundir este miedo con la intuición. La sensación de incomodidad al cuestionar la religión se interpreta como una señal interna de que algo anda mal, cuando en realidad es solo una respuesta condicionada. El cuerpo reacciona antes de que la razón pueda organizar los pensamientos. Este mecanismo es poderoso porque opera a nivel emocional, no lógico. Incluso ante argumentos claros, el miedo persiste, creando la impresión de que pensar demasiado es peligroso. La duda se percibe como una amenaza, no como una parte natural del desarrollo intelectual. Otro elemento silencioso es el miedo a la decepción, no solo a líderes o familiares, sino a versiones idealizadas de personajes importantes del pasado. Muchos permanecen apegados a la religión para mantener viva una imagen de continuidad, como si irse borrara o faltara al respeto todo lo anterior. Este apego emocional crea una lealtad invisible. La persona puede cambiar de hábitos, discrepar internamente, pero evita adoptar una postura clara. Vive en una zona intermedia, donde no cree plenamente, pero tampoco se permite salir. El miedo mantiene esta cómoda ambigüedad. El precio de esto es una vida vivida solo medio año. No por falta de inteligencia ni coraje, sino porque el miedo se ha presentado como prudencia. Y mientras exista esta confusión, la salida seguirá pareciendo más peligrosa de lo que realmente es. También existe el miedo a ser etiquetados. Al abandonar la religión, muchos temen ser vistos como rebeldes, fríos, arrogantes o moralmente inferiores. Estas etiquetas actúan como barreras sociales que desalientan cualquier intento de distanciamiento explícito. La religión crea categorías claras. Quienes están dentro son vistos como salvos, justos o iluminados. Quienes están fuera como perdidos o incompletos.
Esta división simplifica el mundo, pero exige un alto precio a quienes se atreven a cruzar esa línea. El resultado más efectivo es que estas etiquetas se internalicen. La propia persona comienza a preguntarse si está empeorando al dudar. Este conflicto interno genera ansiedad y refuerza el miedo a seguir adelante. Pero hay algo que rara vez se discute. Muchas de estas etiquetas pierden su poder fuera de un contexto religioso. El mundo no funciona con base en estas categorías. La ética, la empatía y la responsabilidad siguen existiendo, con o sin fe. Sin embargo, este descubrimiento solo ocurre cuando el miedo deja de dominar. Y quizá por eso muchas personas quedan atrapadas en la expectativa del juicio, incluso cuando el juicio real solo existe dentro del sistema que aún no han logrado abandonar. El miedo a abandonar la religión también está vinculado a la sensación de fracaso como ser humano. La idea de que la religión es una fuerza única capaz de moldear y mejorar a una persona ejerce una enorme presión sobre quienes ya se han distanciado de ella. Existe la creencia arraigada de que sin ella la persona perdería algo fundamental de su esencia. Esta mentalidad crea un círculo vicioso. Cuanto más cree alguien que su moralidad e identidad dependen de la fe, más difícil se vuelve imaginar una vida plena sin ella. Incluso cuando la religión no tiene sentido, prevalece el miedo a ser menos o a no ser suficiente sin ella. Al mismo tiempo, este miedo está diseñado para silenciarse. La duda es un intento de buscar más libertad, pero la mente religiosa ofrece una respuesta inmediata y reconfortante a esta inquietud. Dice que esta duda es una prueba de fe, una debilidad que debe superarse, y así la duda se convierte en una amenaza temible. Pero el mayor desafío surge cuando este miedo se transforma en una fuerza activa dentro del individuo. No solo actúa como un obstáculo para la reflexión, sino también como una razón para justificar la permanencia en la religión, incluso cuando la persona ya se siente desconectada. Este miedo nos enseña a ver nuestra propia búsqueda de respuestas como algo erróneo. Sin embargo, el mayor error es creer que necesitamos una autoridad externa para determinar qué está bien o mal. La verdadera libertad proviene de reconocer que somos capaces de construir nuestra propia moralidad y significado, sin depender de un sistema que nos ha enseñado a temer, abandonar su protección. El miedo a perder la religión es también el miedo a perder algo más profundo, la sensación de control sobre la vida. Cuando la religión ofrece explicaciones para el sufrimiento, la injusticia y la muerte, da la falsa sensación de que, al seguir sus reglas, el mundo se vuelve más predecible. Abandonarla significa, de alguna manera, renunciar a este aparente control. En la práctica, esta sensación de control nunca es real. La religión promete respuestas absolutas a preguntas que, de hecho, son infinitamente complejas. Ofrece un camino seguro, pero es un camino que a menudo limita el crecimiento personal e intelectual. Abandonar esta estructura es como abandonar un terreno conocido para explorar territorio nuevo y desconocido, lo cual genera miedo, pero también la posibilidad de expandirse y descubrir nuevos horizontes. Además, abandonar la religión conlleva el temor de perder parte de la propia historia. La religión ha sido a menudo la base de momentos importantes, como celebraciones familiares, ritos de paso e incluso la construcción de la propia cosmovisión. Cuestionar todo eso repentinamente puede generar la sensación de que uno ya no es el mismo, de que se están arrancando las propias raíces, pero esa es una visión distorsionada. Lo que se pierde no son experiencias y aprendizajes genuinos, sino creencias impuestas o aceptadas sin cuestionamientos. El verdadero crecimiento ocurre cuando se dejan atrás las limitaciones, las falsas promesas y los miedos infundados que se han ido acumulando con el tiempo. Y es precisamente este miedo el que debemos afrontar, porque al hacerlo se revela la verdadera fuerza, la capacidad de transitar un mundo de incertidumbres sin depender de respuestas preconcebidas ni dogmas.
La libertad empieza a construirse cuando nos liberamos del miedo que nos impide cuestionar. Si alguna vez te has sentido atrapado por este miedo, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más contenido que pueda ayudar a romper estas barreras. Una vez que el miedo empieza a identificarse como lo que realmente es, algo cambia. No desaparece de inmediato, pero pierde su estatus de verdad absoluta. La persona empieza a comprender que el miedo a salir no provenía de un peligro concreto, sino de años de condicionamiento emocional constante y repetido. En esta etapa surge un conflicto interno diferente. Ya no se trata de duda versus fe, sino del deseo de honestidad versus el hábito de la obediencia. Continuar requiere un esfuerzo consciente, mientras que irse empieza a parecer una posibilidad real, aunque incómoda. El miedo entonces cambia de forma. Deja de ser un bloqueo y se convierte en una señal, una indicación de que algo importante se está tocando. Toda estructura que no tolera el cuestionamiento necesita el miedo para mantenerse intacta. Cuando este miedo se observa desde afuera, comienza a fallar en su función principal. Muchas personas descubren, en este punto, que no han perdido el sentido de la vida al alejarse de la religión, solo han perdido la sensación artificial de certeza. En su lugar surge algo menos cómodo, pero más honesto: la responsabilidad de construir significado a partir de la propia experiencia. Y aquí es donde se produce una inversión silenciosa. Lo que antes parecía un abismo comienza a revelarse como espacio. Espacio para pensar, sentir y elegir sin vigilancia constante. El miedo no desaparece, pero ya no gobierna solo. El mayor miedo al abandonar la religión nunca fue Dios, el castigo ni lo desconocido. Fue la idea de existir sin garantías, de vivir sin un manual externo que te diga quién eres, qué debes hacer y qué esperar al final. Este miedo solo parece insoportable cuando se imagina, no cuando se vive. Poco a poco, muchos se dan cuenta de que el vacío prometido nunca se materializa de la forma aterradora en que se anunció. El mundo sigue existiendo, las relaciones siguen existiendo y la ética no desaparece. Lo que cambia es que ya nada viene empaquetado como una verdad absoluta. Esto requiere madurez. Requiere aceptar que algunas preguntas no tendrán respuestas definitivas y que esto no es un fracaso, sino una condición humana. La religión ofrecía consuelo a costa de la autonomía. Fuera de ella, la comodidad es menor, pero la libertad es mayor. En última instancia, el miedo pierde su propósito cuando deja de evitarse y comienza a comprenderse. No era una advertencia divina ni una intuición superior. Era simplemente el eco de un sistema que necesitaba irse para parecer más aterrador que quedarse. Y cuando esa percepción se arraiga, ocurre algo fundamental. La elección deja de estar guiada por el miedo y pasa a estarlo por la conciencia. Y en ese momento, independientemente del camino que cada persona decida seguir, la decisión finalmente se convierte en suya.